Tsukushi Makino asiste a un colegio donde solo asisten personas adineradas. Ya lleva ahí 2 años y ya está un poco harta de ese ambiente. Solo le queda un año más para terminar. Existe una horrible tradición, donde colocan un papel rojo a un estudiante y eso significa que todo el mundo comienza a acosarlo. Este papel rojo es una declaración de guerra del F4, los 4 estudiantes que tienen la última palabra. Sus padres son los que aportan más dinero al colegio. Ellos son Akira, Sujiro, Rui y Tsukasa, quien es el líder. Tsukushi cada vez que ve estos maltratos se llena de impotencia y sale a gritar para desfogarse. Una de esas veces, Rui la escucha. Tsukushi vive con su familia, a la cual le oculta todo lo que pasa en la escuela, solo porque no quiere bajarlos de su nube ya que están muy orgullosos de que estudie ahí. Ella tiene una convicción y es la de seguir su propio camino, consejo que se lo escuchó a una exalumna de ese colegio cuando les dio la bienvenida. Un día en el almuerzo, sus padres le envían una comida especial y ve cómo unos chicos están molestando a Sakurako, una de sus compañeras recién transferida, y le llama para alejarla de ellos. Comen juntas y cuando Sakurako va a dejar la bandeja, choca con su casa. Él reacciona de mala manera porque lo ensució y mientras la reta, Tsukushi no se aguanta y le grita para así defenderla. Con miedo, le pide que por favor perdone a Sakurako porque no fue a propósito. Tsukasa solo la ve detenidamente y se va. Al día siguiente, encuentra el papel rojo en su locker, y pues todos empiezan a intimidarla. Harta nuevamente, va a las escaleras a sacar toda su ira. Pero esta vez, Rui le dice que deje de quejarse que le interrumpe su lectura, y que si está tan harta, debería hacer algo, no solo llegar ahí a gritar. Ella se disculpa y él le dice que ese es su lugar, que no quiere ser molestado. Tsukushi vuelve a disculparse, y cuando se está yendo, Rui le dice que debe ser difícil, y es él quien se va. Eso le anima un poco y se está yendo a casa mientras Tsukasa la observa. Al día siguiente, Rui salva a Tsukushi cuando está siendo acosada. Esta vez fueron demasiado lejos. Ella está muy asustada y le agradece. Rui le dice que están limpiando las escaleras y que no se equivoque, solo que no le gustan las formas de acoso que usan, y se va. Por otro lado, Tsukasa vive con su madre, a quien ve pocas veces al año. Por eso, hace lo que se le da la gana. Es otro día en el colegio y Makino se dispone a comer el almuerzo especial que le han mandado sus padres cuando llega a su casa y se lo tira al suelo. Tsukushi está recogiendo la comida y se llena de furia y se arma de valor. Le dice que no le importa que sea un niño rico, nunca ha trabajado para obtener ese dinero. Se prepara y ¡zas!, que le manda un puñetazo y le dice que no va a huir y que lo enfrentará. Tsukasa está en el suelo, en shock, y Rui le da una sonrisa a Makino. Al día siguiente, se siente renovada, pero se la llevan unos tipos y Tsukasa está detrás de esto. Despierta vestida elegantemente y Tsukasa le dice que todo lo que lleva está valorizado en unos 100 millones de yenes, que puede darle lo que él quiera. Ella le dice que no le interesa. Él le dice que solo es una pobretona que no puede negar que le gusta ese mundo de ricos. Ella le dice que no la compare con otras chicas, que él no le ha ganado y que seguirá peleando y se va. En su salida, se encuentra con la madre de Tsukasa y la seguridad de la casa se encarga de darle su uniforme y sacarla. Es allí que es consciente de que se ha ganado a un enemigo poderoso. Sakurako le pide disculpas por todos los problemas que le ha traído salvarla. Makino le dice que no se preocupe, que si quiere alejarse de ella en el colegio, normal, pero que si necesita algo puede llamarla en cualquier momento. Mientras caminan, ven un panel publicitario con una modelo, Shizuka. Es por ella que Tsukushi se metió a esa escuela para convertirse en una gran abogada. Ahí ve a Rui contemplando el mismo afiche. Conversan y Tsukushi le cuenta que quiere llegar a ser como ella. Cuando voltea, Rui la mira detenidamente y le quita un pedacito de arroz de su mejilla. Se avergüenza y se va. Al día siguiente, ya no hay ninguna nota roja en su locker, pero sí en la de Sakurako. Tsukushi reta nuevamente a Tsukasa y él le dice que sigue enfrentándose, que mientras ella sufra, quien tenga el papel rojo no importa. Todos están contra ellas. Tsukasa le pide que limpie con su lengua el zapato que ella manchó. Solo así dejará en paz a Sakurako. Tsukushi está dispuesta a hacerlo, pero llega Rui y la vuelve a ayudar. Al día siguiente ya nadie la molesta. La empiezan a tratar bonito e incluso se disculpan con ella. Y eso porque la han invitado a la fiesta de bienvenida de Shizuka, la persona que ella admira. Los F4 van a recibirla ya que son muy buenos amigos y Rui siempre ha estado enamorado de ella. Tsukushi llega a la fiesta un poco tímida porque todos le miran por la forma en que ha ido vestida. Pero eso es porque no le dijeron el código de vestimenta. Está afuera comiendo, un poco furiosa. Se le acercan las odiosas del colegio a molestar y le dicen que deje de ilusionarse con Rui, porque él está enamorado de Shizuka.
y le tiran las copas de vino encima. Tsukasa ve esto y se está acercando, pero Rui le gana y le ofrece un pañuelo para secarse. Shizuka vio todo esto y se acerca a las odiosas para tirarles el champán encima, y le sonríe a Makino en complicidad. Shizuka le cuenta que Rui le ha hablado de ella, que es la primera vez que habla de una chica. Todo esto mientras le busca unas prendas para que puedan cambiarse. Baja con Shizuka y Rui le dice que se ve bonita, mientras Tsukasa está todo picón, porque rechazó la ropa que él le dio cuando recibió el papel rojo. Tsukasa discute con Rui y le da un golpe. Tsukushi empuja a Tsukasa y él cae sobre ella, besándola. Los amigos de Tsukasa le preguntan si Tsukushi le gusta. Él lo niega rotundamente. Fue el primer beso de ambos y se odian, así que los dos están con esa sensación de molestia. Shizuka, al conversar con Rui, le dice que se nota que le molestó el beso que se dieron Makino y Tsukasa, que sabe que le gusta un poco y le pide que la cuide. Rui le responde que a pesar de conocer sus verdaderos sentimientos, insiste en que se fije en otra persona y se va molesto. Shizuka lo persigue para decirle que ha decidido seguir su camino. Regresará a Francia para ser una abogada y que no quiere heredar nada de su familia. Quiere vivir tranquila allá. Por otro lado, Sakurako ha faltado al colegio y Makino va a visitarla para saber por qué. Sakurako le dice que se enteró del beso y Makino le dice que no fue nada y que siempre estará de su lado y se va, mientras Sakurako le da una mirada sospechosa. Makino va corriendo para regresar al colegio y se le cruza la limusina de Tsukasa. Que conste que fue de casualidad, como él dice. Tsukushi le dice que se vaya y se da media vuelta, y Tsukasa le grita que no se vaya a enamorar de él por el beso que le dio. Makino, indignada, le dice que está loco y se va corriendo, y Tsukasa va tras ella porque no quiso que la lleve al colegio. Aparece su hermana mayor para pegarle por andar acosando a Tsukushi, quien asustada se pone en posición de defensa hasta que se entera que es la hermana. Tsukushi le pregunta por qué la trata bien, y le responde que sabe que su hermano le está molestando y que podría ser que Tsukasa realmente guste de ella. Llega el día en que Shizuka se va y todos han ido a despedirla, menos Rui. Cuando ya va a embarcar, ven a Rui. Makino le dice que debería ir tras ella si realmente la quiere, y Rui muestra su pasaje diciendo que también se irá a Francia, dejando a todos sorprendidos. Se acerca a Tsukushi para decirle que admira mucho su determinación y le da las gracias con un beso en la cabeza. Se va y Tsukasa lo detiene a reclamarle por qué no les contó su decisión, si se supone que son amigos y que han estado juntos en todo desde niños. Rui se disculpa y le pide que se cuide. Tsukasa le dice que si alguien le hace daño en París, que lo llame, que irá a ayudarlo. Y así se va. Ver el comportamiento de Tsukasa en el aeropuerto ha cambiado un poco la opinión que tenía Tsukushi de él. De regreso al colegio, las odiosas están molestando a Makino, pero ella se defiende. Y en eso llega Tsukasa y le dice: domingo, 1 de la tarde en el parque al costado del reloj, y se va, dejando a todos completamente confundidos. Llega el día y Tsukasa llega, pero Tsukushi no tiene la intención de ir. Está paseando con su amiga, pero está al tanto de la hora. Tsukasa está renegando, pero sigue esperándola. Ya son las 4 y comienza a llover. Makino sale disparada al parque creyendo que él ya no estaría, pero ahí lo vemos, empapado por la lluvia. Se acerca, Tsukushi se asusta, pero él solo la abraza diciéndole que hace frío. Él le dice que está feliz de saber que está bien, creyó que le había pasado algo y que por qué se demoró. Tsukushi le dice que no tenía pensado ir, y él le dice que si acaso se ha enamorado de él. Y ella se va molesta, pero al ver a Tsukasa morir de frío, no puede dejarlo solo. Ella no tiene mucho dinero, por lo que le pide ir a un lugar barato nomás. Es así que suben a un café en un edificio, pero el ascensor se malogra con ellos dentro, y no tienen señal para pedir ayuda. Llega la noche y ellos siguen ahí. Intentan salir por arriba, pero no hay forma, y terminan cayendo adentro nuevamente. Tsukasa, temblando, se acerca y cae sobre ella. Makino nota que está hirviendo por la fiebre. Le da una aspirina que traía y lo abriga. Él se disculpa, pero que igual ella fue la que no llegó a la hora de la cita, y que aunque sabe que debe ser un poco tarde, le quitará el papel rojo. Ella le dice que no lo perdonará fácilmente. Se duermen y pasan la noche en el ascensor. Por la mañana recién pueden salir, y Tsukasa intenta disculparse dándole un beso, pero ella sale corriendo. Llega al colegio y todos la empiezan a tratar bien, y eso porque publicaron una foto donde Tsukasa intentaba besarla. Le cuenta todo esto a Sakurako y le dice que regrese a la escuela, que ya no la molestarán. Makino encuentra un libro y Sakurako se lo quita gritándole. Los amigos de Tsukasa le dicen que es obvio que le gusta a ella, que deje de ser tan brusco y debería ser más amable y gentil. Mientras que la amiga de Tsukushi, Yuki, le dice que ahora ya pueden salir en una cita doble y le pregunta si ya olvidó a Rui y se queda pensando. Esa noche, Tsukushi llega a su casa y encuentra a Tsukasa con sus padres.
Ellos le piden que la cuiden mucho, y ya todos se hablan como si fueran familia. Se van a conversar y Tsukasa ve que lleva el pañuelo de Rui y le pregunta si todavía le gusta. Ella le responde que no es su asunto. Él le dice que si realmente le gusta, Rui definitivamente se enamoraría de ella. Y luego, unas compañeras del colegio llevan a Tsukushi a un club a bailar. Ahí, a ella le parece ver a Sakurako, pero no cree que sea ella, para luego aceptar un trago de un chico. Por favor, no hagan eso. Si lo hacen, que sea una botella sellada. Makino siente un mareo y despierta en la cama de un hotel. Más tarde, en el colegio, Tsukasa la invita a comer con sus amigos y Sakurako la observa como con envidia. Al día siguiente, ya nadie quiere estar cerca a Tsukushi, y esto porque han salido unas fotos de ella con otro chico en la cama del hotel donde despertó. Llega a Tsukasa a defenderla de las odiosas y le muestran las fotos. Con los ojos llorosos, le pide una explicación a Tsukushi. Ella le dice que alguien busca vengarse porque la odian, le pide que le crea. Tsukasa se va, y Sakurako mira con satisfacción. Tsukushi va a casa de Tsukasa para explicarle que nada pasó entre el chico de las fotos y ella. Él le dice que lo ha traicionado. Ella responde que, para empezar, ellos no están en ninguna relación como para que lo haya traicionado. ¿Por qué debe asumir eso? Y Tsukasa, algo decepcionado, le dice que entonces no tiene nada que hacer ahí, y se va. Makino molesta también se va junto a Sakurako, quien deja caer un pañuelo. Al día siguiente, los amigos de Tsukasa deciden visitar a Tsukushi para decirle que le ayudarán a buscar la verdad. Por otro lado, la madre de Tsukasa le muestra las fotos de Makino para que no se involucre con ella porque dañaría la imagen de la familia. Sobre las fotos, están siguiendo la pista de quien compró ese anillo que se luce en la foto, y les dan la pista de un club. Pero quien llega primero ahí es Sakurako con Tsukasa, que le preguntan a un mozo si la ha visto, y luego a un trabajador del hotel, y ambos dicen que sí la vieron. Llegan al cuarto y Sakurako, toda cizañosa, le empieza a decir que Tsukushi les falló a los dos e intenta besarlo. Pero Tsukasa le dice que no se atreva y, enojado, dice que Tsukushi se ha estado burlando de él y se va. Sakurako quema foto de ambos. Los ha estado siguiendo. Makino le dice a su amiga que le gusta Ruby, pero que después de ver caminando juntos a Sakurako y Tsukasa, su corazón empezó a doler. Y Yuki, la amiga, le dice que el amor aparece cuando menos lo esperas. En ese momento, Tsukushi recibe una llamada de Sakurako y le dice que vaya a su casa, que Tsukasa está esperando por ella. Llega a la casa y Sakurako le dice que espere un ratito. Tsukushi recorre el cuarto y encuentra un anuario. Están los F4 de niños y la foto de Tsukasa está toda cortada. En ese momento aparece Sakurako. Mientras eso sucede, uno de los F4 encuentra al chico de las fotos, lo reconoció por el anillo y lo obliga a decirle quién le pidió que hiciera eso. Le habla de una tal Chiri, que estudia en la misma escuela de ella. Sakurako llama a Tsukasa para decirle que fue un tonto, que lo engañó fácilmente, que los trabajadores del bar y el hotel dijeron lo que ella les pidió, y le dice que lo espere en la escuela. Sus amigos lo llaman después para decirle que Sakurako es la que está detrás de todo, y que no vaya a verla solo, que los espere, pero él les dice que si los espera será muy tarde para Tsukushi. Sakurako tiene a Tsukushi y le cuenta cómo la durmieron en el hotel y sacaron las fotos. Que lo que está haciendo no es por ella, sino que lo hace para vengarse de Tsukasa, que fue todo un plan, pero que nunca esperó que ambos empezaran a gustarse. Se quiere vengar porque de niños ella gustaba de él, pero nunca le hizo caso. Llega a Tsukasa y le pide perdón a Tsukushi por no haberle creído. Sakurako amenaza a Tsukushi y él le pide que cierre los ojos. Cuando lo hace, empiezan a golpear a Tsukasa. Tsukushi le pide que por favor se defienda, pero no lo hace. Sakurako no se cree que siga sin mirarla, que se operó totalmente para poder gustarle ahora, lo que es. Y, cuando está a punto de golpear a Tsukasa con una silla, Makino se interpone y los deja en paz. Tsukushi le pregunta por qué no se defendió, y él responde que si lo hacía no iba a poder salvarla, que lo hizo por ella y que le gusta, y que realmente le gusta, y la abraza. Una semana después, su madre se entera lo que le pasó a Tsukasa y está enojadísima. Mientras tanto, Tsukasa anda súper engreído con Tsukushi y escuchan cómo está molestando a Sakurako. Makino sale en su defensa y le dice que no la ha perdonado, pero que una vez ella le dijo que la comida de su madre era muy rica. Y lo valora mucho, porque quizás fue la única vez que le habló sinceramente. Sakurako le pide disculpas. Tsukasa, emocionado, la abraza diciendo ante todos que está orgulloso de la chica que le gusta. Y en ese momento aparece Rui, diciendo que ha regresado. Se acerca a saludar a todos y en especial a Tsukushi, que no puede ni mirarlo. Y Tsukasa, celoso, le dice que tiene noticias, que Tsukushi y él están saliendo. Rui dice que se alegra.
Por la noche, Tsukushi va a una reunión con los Edford y ve a Rui besándose con diferentes chicas y como que se decepciona un poco. Al día siguiente, lo ve en la escuela y le devuelve el pañuelo que le dio en la fiesta. Y ella le dice que lo siente algo cambiado. Y él le dice que sí saldría con él. Ella le dice que sí sin darse cuenta y luego reacciona y se queda mirándolo. Rui vuelve a repetir si quiere salir con él, pero le dice que es una broma. Tsukasa y su madre discuten porque ella le reclama que deje de andar jugando con Tsukushi. Y él le dice que no es ningún juego y que va muy en serio. Llama a Tsukushi para alertarla que si algo raro le pasa a ella o a su familia que le avise inmediatamente. Y eso es porque la madre está que busca algo para alejarlos. Más tarde, ella lo llama para invitarlo a una cita doble. Él dice que no irá porque no hay forma que alguien de su clase haga algo como eso. Termina de decir eso y Rui le dice que si puede ir él en su lugar. Entonces Tsukasa se pone todo nervioso diciéndole que no, para luego devolverle la llamada a Makino para decirle que sí va. Al día siguiente, en la cita, Makino le pide a Tsukasa que se comporte, pero apenas conocen al novio de su amiga, a Tsukasa no le cae. Todo sale mal en esa cita, principalmente porque el novio de Yuki es un idiota y hace puro comentario desatinado. Tsukushi se disculpa porque no imaginó que el novio de su amiga sería así. Ambos están conversando. Él le dice que ahora que están así parece que están en una cita, que cuando dijo que le gustaba lo decía en serio y que va a esperar a que ella tome una decisión. Tsukasa va al baño y el novio de la amiga le dice que se vayan juntos a buscar unas chicas lindas, porque Yuki y Tsukushi son muy aburridas. Y Tsukasa, ya cansado de las faltas de respeto hacia ellas, lo golpea y molesto le dice a Yuki que se merece a alguien mejor. Y a Tsukushi le dice que nunca más saldrá de ese tipo de citas. El novio dice que le pegó sin ninguna razón y se termina yendo. Makino se disculpa y su amiga le dice que algo debió hacer su novio para que le peguen porque, por lo que le ha contado Tsukushi, él no se comportaría así de la nada. Esa noche, la mamá de Tsukasa se aparece en la casa de Tsukushi y les ofrece dinero para que se aleje de Tsukasa. La madre ofendida le tira sal encima y le pide que se vaya. Al día siguiente, Tsukushi le pregunta a Tsukasa por qué se comportó de esa manera. Él no quiere decirle la verdad y solo dice que lo golpeó porque sí. Tsukushi, enojada, le dice que algo debe haber hecho y que debido a eso su amiga y el novio terminaron. Tsukasa le responde que se alegra, que debería agradecerle, y esto enoja más a Makino. Le dice que pensó que había cambiado, pero sigue siendo la misma basura humana que maltrata a las personas, y se va. No sin antes decirle que su mamá fue a su casa, que le diga que no se preocupe, que ya no volverá a acercarse a él. Y cuando va a descargar su furia, se encuentra con Rui, quien la abraza diciéndole que por qué no se había fijado antes en ella, que le permita estar así por un momento. Ella, a punto de corresponder al abrazo, ve a Tsukasa viéndolos. Tsukasa solo atina a decir que si esa es su respuesta, que ya lo entendió todo, y se va. Tsukasa le pide a sus amigos que no le hablen a Rui y que ya no es parte de su grupo, que es un traidor. Han pasado varios días y Rui y Makino salen a una cita. Al inicio es como que incómodo porque no hablan mucho. Luego, Rui le pregunta si tuvo alguna cita con Tsukasa y ella empieza a hablar naturalmente sobre ese día de la lluvia. Ella se va al baño a calmarse un poco, porque no quiere acordarse de su casa. Cuando lo logra, se sienta y entra Rui y la ve. Le dice que al menos debería cerrar la puerta. Da media vuelta y Tsukushi grita. Avergonzada sale llorando y provoca la risa de Rui, quien le dice que no se reía así desde hace mucho. Saliendo del restaurante, se encuentran con Tsukasa y Sakurako. Y de la nada, Tsukushi y él empiezan a pelear, pero de esas peleas infantiles. Rui y Tsukushi se van. Yuki le pide a Tsukushi que la acompañe a corroborar una cosita. Le escribe a su novio y cuando lo ve aparecer lo ve de la mano con otra chica. Y cuando se ven dice que no la conoce. Yuki, llorando, se va corriendo y se encuentra con uno de los F4 y le dice que la ayudará a vengarse. Y así lo hace. Se pone coqueto con la saliente del novio y ella, al ver al F4, simplemente lo bota al otro. En ese momento llega Makino y ve al ex novio irse. Y este le dice que seguro es una venganza de Tsukasa, solo porque le dijo que le presentaría chicas lindas y que las dejen. Y Tsukushi, enojada, lo golpea, mientras deja en claro que Tsukasa no es una basura como él. Sin saber nada, Tsukasa se reúne con Rui y terminan peleando. Se meten los otros para separarlos y así van uno contra otro hasta quedar agotados y riéndose. Rui le cuenta que de lo único que hablaba Makino era de él, que si algo pasa entre él y Makino, él no desaprovechará la oportunidad. Al día siguiente, Rui y Makino se ven en las escaleras y él intenta besarla, pero ella lo hace a un lado. Él responde que si no hacía eso, ella no se iba a dar cuenta de lo que realmente siente y se va.
Más tarde, Tsukasa y Tsukushi hablan. Y ella le dice que lo siente porque cuando él la protegió y defendió como si fuera algo precioso para él, ella no le creyó. Tsukasa le pide que vaya al helipuerto de su empresa. Y cuando ella está saliendo, su mamá le dice que despidieron a su papá y perdieron la casa que se les daba a la empresa. Y ya sabemos quién es la responsable. Tsukasa esperó hasta tarde a Tsukushi pero nunca apareció. Falta al colegio al día siguiente porque está en búsqueda de un trabajo. Por la noche, van unos maleantes a cobrar una deuda, así que están bien fregados. Al día siguiente, Irui la llama mientras ella está en su búsqueda de trabajo. Él le dice que lo espere y que tiene que decirle algo. Mientras espera, se le acerca un tipo preguntando si está buscando un trabajo de medio tiempo. Le dice que pagan bien por unas fotos con su uniforme y como necesita realmente el dinero, va. Llega y le dicen que le pagarán más si es sin ropa. No quiere y la fuerzan. En ese momento llega Rui a sacarla. Cuando conversan más tranquilos, Rui le dice que lo que le está pasando a su familia es probablemente por culpa de la madre de Tsukasa y que si necesita ayuda no dude en llamarlo. Por la noche, sus padres y hermanos le dicen que por más que han buscado, al leer sus nombres les decían que no había trabajo para ellos. Tsukushi, enojada, va a ver a la madre de Tsukasa y directa, la madre le dice que si se aleja de su hijo, todo volverá a la normalidad con sus padres. Tsukushi, furiosa, le dice que es un ser detestable. ¿Cómo es posible que utilice su poder para hacer daño y que no hará lo que le pide? Se va, y justito después llega a Tsukasa y le pregunta al asistente de su madre qué pasó. Y le dicen que lo mismo que con su hermana mayor, y es que lo hizo antes. Y esa vez, el novio de la hija sí aceptó el dinero, y se desapareció. El asistente le dice que Makino no aceptó, que vaya tras ella. Él sale corriendo y la alcanza. Se van a conversar y él le dice que la última cita a la que no fue, él quería mostrarle Saturno, porque ambos son de ahí. Él le dice que siempre apoyará y protegerá a ella y a su familia. Ella le cuenta que tienen una deuda y él le dice que por qué no se casan. Makino como que se sorprende y asusta, y se ponen nerviosos, y él ahí le dice te amo. La hermana de Tsukasa le dice que hay un concurso de belleza entre escuelas, el premio es de 5 millones, justo lo que su familia debe. Y que además se te exonera del pago en la escuela, que a pesar que las inscripciones se cerraron, las ganadoras anteriores, como ella, pueden llevar a sus recomendadas. Tsukushi acepta de inmediato. Tsukasa le cuenta a sus amigos, está muy orgulloso, porque quiere que todos conozcan a la gran mujer que es Tsukushi. Esto lo escucha Sakurako y seguro trama algo. Tsukushi empieza su entrenamiento. Mientras todo esto sucede, cierran la tienda en la que trabajaba a medio tiempo y embargan las cosas de sus padres. Va a decirle a Tsukasa que se rinde, que pedirá perdón a su madre. Él le dice que no sea una cobarde, que debe ser la que tiene coraje y la que sonríe. La consuela abrazándola y le dice que Rui ayudará a su familia y su amigo ayudará a la señora con la que trabaja, que todos están apoyándola y que no debe rendirse, que solo sea ella y que lo haga, porque él cree en ella, que desde el inicio ellos han estado destinados. Tsukushi, más calmada, le dice que hará lo mejor que pueda. Y llega el día de la competencia. Se llevan a la fuerza a Tsukasa hasta que termine el concurso, mientras la familia y amigos de Tsukushi están ahí apoyándola. Tsukasa es llevado con su madre y le dice que si Tsukushi gana los dejará en paz, pero si no lo hace, hará lo que ella le pida. Primero, tiene que mostrar su talento, y pues ella es buena defendiéndose, y pasa la etapa porque siempre una chica debe saber defenderse. Segundo, es la parte de belleza y estilo. Makino tiene dificultades en escoger, toma un traje, pero las odiosas, donde una de ellas concursa, dañan su traje. Intenta arreglarlo y sale así. Y el diseñador la halaga por su creatividad, y pasa automáticamente. La tercera prueba es un discurso en inglés con el tema de desafortunada niñez. Ella escribe su discurso en japonés y Sakurako se ofrece a traducirlo. Un poco desconfiada, Tsukushi acepta su ayuda. Llega el turno de Makino y cuenta su actual situación, que a pesar de no tener dónde vivir, tiene a su familia con ella y que eso es lo que se necesita, el amor de una familia. Escogen a la primera finalista, pero para la segunda aún no tienen candidata, así que piden que se haga un piedra, papel o tijera, y que la suerte decida. Y gana Tsukushi. Los asistentes empiezan a reclamar que no es justo para las otras, y aparece Tsukasa callándolos a todos diciendo que este concurso es para escoger a la mejor chica y que la gente normal debe callarse. Y le grita que es la mejor. Ojo que la otra finalista es la prometida de Tsukasa. La cuarta prueba es con niños, que deben jugar con ellos por media hora, y ellos elegirán a la más divertida. Aquí la prometida le lleva bastante ventaja.
Hay un grupo de niños que son como los Ed4 y ella decide tratarlos como trató a los grandes, no se deja minimizar. Ella los atrae con juegos sencillos, retándolos a superarla. Este grupito termina agotado, y los otros niños, al ver esto, quieren jugar con Tsukushi. Ella le pide ayuda a la prometida porque no puede con todos, y así lo hacen. Los niños escogen a ninguna, porque se divirtieron con ambas por igual, así que el jurado decide escoger a la ganadora sumando los resultados de todas las pruebas, y la ganadora es Ayano, la prometida de Tsukasa. Y ya que los jueces pequeños también la eligieron, le darán 1.000.000 de yenes a Tsukushi, y todo el público se pone de pie para felicitarla y gritando su nombre. Eso le emociona muchísimo. Tsukasa la mira un rato y se va con los ojos llorosos. La prometida de Tsukasa va a ver a la madre. Ella le dice que espera que de ahora en adelante cuide de su hijo. Ella le dice que eso debería hacerlo Tsukushi, que ella pudo conmover el corazón de todos en el concurso y que no tiene el derecho de ser la prometida de Tsukasa. Tsukushi está celebrando con todos, pero no está a su casa. Él le llama para decirle que ha conseguido el dinero que le falta, además que le devolvieron el trabajo a su padre y le pide que se reúnan mañana. Rui va a ver a Tsukasa y lo ve empacando. Tsukasa le pide que vaya él en su lugar a la cita con Makino. Al día siguiente, va y Tsukushi se sorprende y le entrega un regalo, diciéndole que Tsukasa se va a Nueva York a estudiar, que hizo ese trato con su madre y que la esperará por la tarde antes de que salga su vuelo. Tsukushi se hace la fuerte y Rui le dice que si realmente lo ama, que vaya a encontrarse con él, que al final debe mostrar sus verdaderos sentimientos. Tsukushi lee la carta que le dejó Tsukasa, le cuenta que se va a Nueva York a estudiar, que es el heredero de la familia y no tiene otra opción, que se fue enamorando poco a poco de ella, que cuando Rui regresó pensó que él le seguía gustando y que pensó que estaban en una relación, pero que ahora cree en ella y que se alegra de que sus amigos también la aprecien, y le dice que es la mejor y que no podría esperar menos de la chica que le gusta, que ese es el regalo que no le pudo entregar y que siempre se siente feliz cuando está con ella. Tsukushi baja corriendo para intentar alcanzar al jet privado, lo ve subir y se mete a la pista a perseguirlo. Tsukasa la ve y la madre pide que se detenga diciendo que se le olvidó algo, y Tsukasa baja. Tsukushi le reclama por no despedirse. Él le dice que es una tonta por estar corriendo en la pista. Ella llorando le dice que hay algo que nunca pudo decirle, y es gracias, por siempre querer en ella y darle valor, y también gracias por el collar. Él se lo pone, diciéndole que será un mejor hombre cuando regrese, para que así ambos puedan complementarse. Que ahora y en el futuro, ella será la chica que ama, que estará con ella siempre. Ella le dice que por qué asume eso. Él le dice que ella lo ama. Ella le dice que no hay forma. La abraza fuerte y ella le dice que sí, que lo ama mucho. Y finalmente se besan.